Hermanos, yo los voy a invitar que me acompañen, por favor, y busquen allí en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 2, en principio. Evangelio de Juan, capítulo 2. El domingo pasado estuvimos meditando en algunos pasajes del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, puntualmente en esa pregunta que el Señor le hace a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dan una respuesta, eso era lo que pensaban en ese tiempo muchos. Pero el Señor luego se vuelve hacia los discípulos y les pregunta: ¿y ustedes? ¿Vosotros quién decís que soy? Eso dio lugar a la respuesta a la confesión de Pedro: tú eres el Cristo. Y al mismo tiempo eso dio lugar a el primer anuncio específico que Jesús hace de su muerte y su resurrección, del rechazo que él esperaba, los sufrimientos que tenía por delante, la muerte que tenía por delante y la victoria que tenía por delante, la resurrección de entre los muertos. Ustedes no lo busquen, en Marcos 8:31 dice que y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús enseñaba que ese padecer, ese ser desechado, ese morir y ese resucitar eran necesarios. Cuando nosotros hablamos de que algo es necesario, lo que primero que queremos decir es que no es optativo. Y cuando hablamos de que algo es necesario, lo que decimos por una definición, vamos a decir una definición de un diccionario, nos dice que es algo que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de algo o de alguien. Por ejemplo, nosotros decimos que el oxígeno es necesario para la vida. No es optativo, es necesario para la vida. El oxígeno es necesario para vivir. Y Jesús está diciendo que su muerte y su resurrección son necesarias en el sentido más amplio de lo que es ser necesario. Eso tiene que pasar, eso debe ocurrir para que haya salvación. Si no ocurre eso, no podría existir lo otro. Y en ese sentido el Señor dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado, padezca mucho, muera y al tercer día resucite. Y hoy me gustaría que veamos un episodio que ocurrió muy temprano en el ministerio público de Jesús, y que es el encuentro entre Jesús y un hombre que en un sentido él también se acerca a Jesús con la intención de saber quién es Jesús. Este hombre quiere saber o ir un poco más allá de lo que él ha llegado a comprender hasta ese momento, y se acerca a Jesús con esa intención, querer saber quién es Jesús. Me refiero al encuentro de Jesús con Nicodemo. Y yo los invité en realidad al capítulo 2 porque quisiera comenzar desde allí, puntualmente desde el versículo 23, Juan 2, versículo 23. El capítulo 2 de Juan nos cuenta el primer milagro de Jesús. Saben que Juan ordenó su evangelio alrededor de 7 señales, 7 milagros, 7 afirmaciones después del yo soy, y que también relacionó muchos de esos eventos con fiestas que Jesús participó durante su ministerio terrenal, su ministerio público. Y en el capítulo 2 tenemos la primera de esas señales, no porque fueron las únicas que Jesús haya hecho, de hecho él lo aclara más adelante, dice: hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, pero estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Son las que el Espíritu Santo guió a Juan a escribir. Y en ese capítulo 2, además del primer milagro en las bodas de Caná, encontramos que Jesús participa ya en su ministerio público, ya iniciado su ministerio público, participa de la Pascua, de una Pascua, se cree la primera de ellas, y purifica el templo por primera vez. Sí, echa fuera a los que compraban, a los que vendían, hace un azote de 3 cuerdas y echa fuera a todos.
Y allí en el capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan no nos está diciendo que Jesús conocía a todos en el sentido de que había ido a la escuela con ellos, o que vivían en Nazaret, o que eran familiares, conocidos o amigos. Está hablando de un atributo que es único de Dios, que es su omnisciencia, esa capacidad que Dios y solo Dios tiene de conocer todas las cosas perfectamente, incluso el corazón, los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Y Jesús, que es Dios, está manifestando este atributo. Él sabía lo que había en el hombre, él sabía a qué grado estaba esa supuesta fe de aquellos que habían visto señales al comienzo de su ministerio y habían creído. Y no se fiaba de ellos. Y es importante no perder de vista esto porque ahora en el capítulo 3, al cual los invito a que se acerquen, por favor, Juan capítulo 3, no podemos perder de vista que Jesús conoce lo que hay en el corazón y nos ayuda a entender un poco mejor lo que pasa en esta historia, en este encuentro. Fíjense que comienza en el versículo 1 diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, allí lo dice claramente, era un fariseo. Cuando hablamos de un fariseo, podríamos decir tantas cosas, pero solo vamos a decir algunas para que tengamos un poco en contexto con quién estaba Jesús en ese momento hablando. Porque nos puede pasar, a todos de hecho nos pasó, que cuando empezamos a leer la Biblia encontramos estas palabras y decimos, ¿un fariseo? ¿Qué es un fariseo? Yo no conozco ninguno. Bueno, después con el tiempo te das cuenta que conocemos muchos. Pero al principio decís, no sé lo que es. Bueno, ellos fueron un movimiento separatista, religioso, ortodoxo, que nació en el tiempo del Imperio griego, aparentemente con la intención de mantener pura la adoración a Yahvé, al Dios de Israel, mantenerla pura de la influencia helenística que el Imperio griego ejercía en todos sus dominios. Y empezaron con buenas intenciones. De hecho, a la vista de la gente del tiempo de Jesús, el fariseo era el prototipo del hombre piadoso, religioso, santo, justo. Ahora eso que comenzó bien, después, bueno, empezó a torcerse y ellos empezaron, ese celo que tenían porque la ley de Dios fuese guardada o no fuese violada, los llevó a poner alrededor de los mandamientos del Señor cercos perimetrales, ¿no? Como quien no quiere, pongo un ejemplo un poco tosco, pero el que no quiere que le pisen el pasto del canterito. Entonces pones un cerco alrededor de ese canterito para que los perros no entren, no dejen sus regalos y esas cuestiones. Entonces, ¿ellos qué hacían llevándolo al mandamiento de Dios? Ponían un cerco perimetral. Ese cerco era su interpretación de cómo el mandamiento debía guardarse o su interpretación de cómo el mandamiento podía ser violado en tal caso. Y cualquiera que pisara ese cerco perimetral, que era su interpretación, lo tomaban como que estaba violando la ley. Entonces, por ejemplo, ellos decían, para que el mandamiento de Dios sobre el día de reposo, que dice que no es permitido llevar carga durante ese día, para que no sea violado, dice, ellos llegaron a esta conclusión. Si una persona en un día de reposo estaba yendo a la sinagoga, una sinagoga que no podía quedar a más de tantos pasos que ellos habían determinado que era lo legalmente aceptable dar en ese día para no sea contado como un viaje, y durante el camino se largaba un aguacero y se empapaba su ropa, ellos tenían que quedarse en ese lugar hasta que se seque, porque caminar con la ropa mojada y el peso que eso le agregaba, ellos entendían que era llevar carga. A ese punto se empezaron a ir. Lo triste que era que empezaron a darle a su interpretación y a sus tradiciones y a sus enseñanzas la misma autoridad que a la palabra de Dios. De hecho, en algunos casos ellos hacían prevalecer su interpretación por encima de la ley de Dios y así anulaban el mandamiento de Dios. Jesús los acusó y le dijo, ustedes enseñan por mandamiento doctrinas de hombres.
Así estaban. Pero claro, nosotros no hubiésemos sabido nada de esto si Jesús no hubiese aparecido, que conoce el corazón, que conoce la intención y que conoce lo que en verdad había detrás de ese celo religioso. El mundo los veía a ellos y los aplaudía. Pensaban en ese tiempo que si 2 personas solamente iban al reino de Dios, una seguro era fariseo. Eran el prototipo de la piedad. Pero Jesús apareció. No contaban con que Jesús iba a aparecer en la historia y que Jesús es Dios y que como Dios conoce el corazón. Iba a denunciar lo que en verdad había detrás de esa actitud. Y el Señor los llama, entre otras cosas, hipócritas, actores, que tenían una careta de piedad. Y Nicodemo era un fariseo. Y no podemos perder de vista que era un fariseo. ¿Por qué? Porque eran celosos de la ley, conocedores de la ley, eran instruidos desde muy pequeños en la ley de Moisés. Toda una autoridad en asuntos religiosos. Y dice que además de ser fariseo, dice que era principal entre los judíos. ¿Sí? Probablemente se está refiriendo a que Nicodemo formaba parte de lo que nosotros llamaríamos hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Israel. ¿Sí? Un grupo de 71 personas, entre ellos el sumo sacerdote que los presidía, que tenían injerencia sobre asuntos religiosos, civiles, comerciales, incluso algunos judiciales, pero en el tiempo de Jesús, limitado por el poder de Roma, por ejemplo, no podían dar pena de muerte a un hombre. Sí, eso lo vemos justamente con Jesús. Bueno, júzguelo ustedes, no, porque a nosotros no se nos permite darle muerte a nadie, dicen ellos. Y ellos querían que Jesús muera. Entonces Jesús se encuentra con este hombre, con un hombre celoso de la ley, conocedor de la ley, vamos a ver un poco más adelante, maestro de Israel, o sea, instruía en la ley, formaba parte de este grupo selecto, de esta autoridad en los tiempos de Jesús en Israel. Y, claro, no podemos poner en la misma bolsa a todos, pero los fariseos tenían una característica primordial que Jesús la supo expresar muy bien. Y es que ellos confiaban en ellos mismos como justos. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban seguros que por ser tan celosos de la ley, tan rigurosos a la hora de guardar esos cercos perimetrales, de vestirse de tal manera, de orar de tal manera, de lavarse las manos de tal manera, eran tan puntillosos en todo eso que ellos estaban seguros de algo, que eran justos. Y que como justos no necesitaban arrepentimiento ni salvación. Y eso los llevaba a rechazar todo mensaje que los llamara al arrepentimiento y a la salvación. Y ese fue el gran problema que tuvieron los fariseos. Creyeron no necesitar un Salvador. Creyeron que ellos podían salvarse a sí mismos por su justicia. Ahora, en el versículo 2 de Juan 3, dice que hablando de Nicodemo el fariseo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, hay muchas suposiciones, ¿no?, de por qué vino de noche. Una de las más probables es que, si había algo que quería evitar, era que el Sanedrín y los demás fariseos lo vean relacionándose con Jesús. Un Jesús que hacía un tiempito atrás, o apenas unos días atrás, armó ese látigo de 3 cuerdas y echó fuera a todos. Y los acusó de estar haciendo de la casa de mi padre, dijo Jesús, casa de mercado. Y cuando Jesús dijo la casa de mi padre, los que estaban ahí lo escucharon, sabían lo que Jesús estaba queriendo decir. Él estaba diciendo que era hijo de Dios. Y esto era una afirmación que nadie podía hacer sin ser acusado de blasfemo. Nadie excepto el Hijo de Dios. Y este Nicodemo va a Jesús de noche, toma sus precauciones, pero va. Y si hay algo que le podemos reconocer a Nicodemo es eso, ¿no? Que él no se quedó ni con la opinión de los demás, ni se quedó tampoco diciendo, no, pero mi estatus, mi posición, mi autoridad, lo que los demás ven en mí, lo que represento para Israel, yo, el maestro de Israel, ¿cómo me voy a acercar a este hombre que acaba de hacer esta locura? Sin embargo, va. Nicodemo comienza la charla con Jesús y la comienza desde lo que él había comprendido de él. Fíjense que le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese sabemos, la verdad es que no entendemos bien a qué se refería Nicodemo.
¿Yo y otros fariseos? ¿Yo y otros del Sanedrín? ¿O era una forma de no tomar una postura tan osada delante de Jesús y hablaba en nombre de otros más, por las dudas? Como diciendo, no es lo que yo solo pienso, esto lo pensamos varios. La verdad es que no lo sabemos. Pero sí vemos que lo llama rabí. Nicodemo le está otorgando a Jesús un título honroso. ¿Sí? Lo reconoce como un maestro, como una autoridad en asuntos religiosos, como que lo que él enseñara era digno de ser escuchado. Y también reconoce algo más en Jesús, que había algo en él que lo hacía evidentemente poseedor de un poder o una autoridad que ellos no habían visto en otras personas, en otros maestros. Le dice, porque vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Se ve que Nicodemo era un poco del grupo de esos de los que dice en el capítulo 2 que viendo las señales que hizo creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos. Ahora, el punto es que cuando Nicodemo reconoce a Jesús como un maestro enviado por Dios, lo que Nicodemo también está haciendo es colocando esta charla entre dos pares. Acá vamos a hablar de un maestro a otro maestro. De un maestro de Israel a otro maestro de Israel. De un rabino a otro rabino. Somos iguales. Y lo que Nicodemo no podía ver en Jesús era que él era el Mesías. Le daba hasta ahí, por decir de una forma, hasta un maestro, hasta ahí llego. Un maestro enviado por Dios por las señales que hace, pero más de eso no puedo ir. Y yo pienso que si en ese momento Jesús le hubiese preguntado, Nicodemo, ¿y vos quién decís que soy yo? Nicodemo hubiese hablado como muchos jugadores de fútbol que hablan, ¿no? Así como en tercera persona. Y nosotros pensamos que, claro, porque está acostumbrado a hacer todo en conjunto, en equipo. Y él hubiese dicho, y nosotros pensamos, no, ¿qué pensás vos? Y Nicodemo le hubiese dicho algo así como, tú eres un maestro de Israel. Un maestro atípico, un maestro con un poder que desconocemos, pero un maestro. Y ya que Nicodemo se presenta ante Jesús y entabla esta charla o coloca esta charla en estos términos de par a par, de maestro a maestro, Jesús acepta la charla en esos términos. Y todo lo que va a hacer Jesús en este diálogo va a estar en esa misma línea. Él le va a hablar como si él fuese un simple maestro a otro maestro y lo va a llevar a que se dé cuenta que Nicodemo estaba ignorando algo muy importante, que ni Nicodemo ni ninguna persona debe ignorar. Jesús lo va a llevar permanentemente, va a estar implicándole pasajes, claro, del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en pleno proceso de ser vivido, ni siquiera escrito, sino vivido. Y que Nicodemo, como buen maestro de Israel y como buen fariseo y como buen celoso de las Escrituras, conocía. Esta era una forma muy típica en que los maestros de Israel en la antigüedad enseñaban, insinuando pasajes. Claro, él no podía decir, bueno, a ver, trae tus rollos y vamos a ir al capítulo 3 de Isaías, versículo 5, porque ellos no tenían así armada la escritura. Pero cuando el maestro te insinuaba el comienzo quizás de un pasaje, tu mente, la mente de aquellos que estaban empapada de las escrituras, ya se ponía en el contexto correcto. Y Jesús va a hacer esto con Nicodemo permanentemente. Fíjense que en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, esta forma de solemnizar sus palabras que el Señor tenía, este doble amén, esto es así y solo es así. Entonces le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me gusta porque Jesús acepta, como dije, la charla en estos términos. Fíjense que Nicodemo aparece diciendo, sabemos, muy impersonalmente, que has venido de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere, esto los incluye a todos los que vienen con vos supuestamente pensando lo mismo, y a vos. El que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. Esa palabra nacer es una palabra griega de donde nosotros obtenemos la palabra gene, genética. Tiene que ver con ser engendrado. Pero la palabra de nuevo es la palabra anotsen, que significa de arriba, de lo alto, desde su origen. Y Nicodemo supo de inmediato lo que Jesús estaba diciendo. Aunque no lo pudo entender, o aunque no lo quiso aceptar. Jesús no está hablando de volver a repetir el acto de nacer, sino de un tipo de nacimiento desde otro origen, un tipo de nacimiento de lo alto, un tipo de nacimiento de arriba. Y dice que hasta que eso no ocurra, no puede ocurrir otra cosa, que no pueden ver el reino de Dios. Y el Señor no introduce un concepto nuevo en cuanto a este nuevo nacimiento. No es algo nuevo, no es algo que se le ocurrió a Jesús. Es algo que la Escritura anunciaba, que estaba relacionado con el tiempo de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador, con un mejor sacerdocio, que es el pacto en Cristo, en la sangre de Jesucristo. Y lo había anunciado por medio de sus profetas, por Jeremías, por Ezequiel y por otros pasajes del Antiguo Testamento. Todos conceptos que en la mente de Nicodemo estaban presentes, pero no entendidos. Y ese concepto de nacer de nuevo, que Jesús trae aquí a la charla, tenía que ver con algo que en las Escrituras estaba anunciado como una obra que Dios iba a realizar en favor de los suyos. Algo operado por Dios mismo y en lo cual estaba relacionado de una manera especial y diferente hasta lo de ese momento vivido, el Espíritu Santo de Dios. Una obra de lo alto en favor de los hombres. Y fíjese que así como Nicodemo dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, Jesús le dice, bueno, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Querés charlar en estos términos, Nicodemo? Vamos a charlar en estos términos. De un maestro a otro maestro. ¿Querés ser así de impersonal? Vamos a ser así de impersonal. Pero el Señor le va a ayudar a entender algo vital. Y vemos que en la respuesta que Nicodemo va a dar, él demuestra lo que Jesús está diciendo es cierto, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quedó descolocado. Nicodemo solo puede pensar en términos naturales, solo puede escuchar las palabras del maestro, del rabino Jesús, en términos naturales, porque así lo veía, así lo contemplaba, así lo entendía. Y acusa la edad, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Evidentemente era un hombre mayor. Volver al vientre de su madre y nacer. ¿De qué estás hablando? Nicodemo solo puede escuchar y pensar en términos naturales. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:14, no lo busquen, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Estas cosas se entienden solo espiritualmente, dice Pablo. Y Nicodemo no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y lo único que a él le preocupa es cómo hago para volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Es imposible lo que me está pidiendo Dios, el Señor, lo que me está pidiendo Jesús. Y aquí hay una pregunta de Nicodemo, ¿no? Aquí Nicodemo pregunta algo, dice, ¿cómo hace un hombre mayor para volver al vientre y nacer de nuevo? Y Jesús le va a dar una respuesta. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez. Anotá, Nicodemo, porque esto que te digo es así. Y siempre me detengo en esos pasajes cuando escucho al Señor decir, de cierto te digo, porque tenemos la tendencia nicodeimista, por decirlo de una manera, de ver las cosas de forma natural. Y pensamos que cuando Jesús dice, de cierto te digo, nosotros pensamos que es optativo.
Como que, bueno, Jesús dice que esto es así, pero yo lo puedo hacer de esta manera, a esta forma, así o así. No, de cierto te digo. ¿Qué le dice? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor amplía un poco más el panorama para ayudarlo a Nicodemo a entender. Y vemos que por un lado, ahora el Señor cuando habla de nacer de nuevo en estos términos, nacer del agua y del Espíritu. Se lo trata de explicar un poco mejor. No entendiste que estaba hablando de un nacimiento de arriba. Así que ahora te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como dije, Jesús, que tomó esta invitación de Nicodemo de hablar de un maestro a otro, se lo tomó muy en serio el Señor y le estás lanzando versículo tras versículo, implicando la Biblia permanentemente. Y Nicodemo, que era un hombre lleno también de las palabras de Dios en el sentido del conocimiento humano, instruido en la palabra de Dios, su mente estaba viajando permanentemente a esos pasajes que Jesús implicaba. Y aquí el Señor, cuando habla de agua y del Espíritu, son términos que el Antiguo Testamento maneja y también nos plantea. Y que lo hace más en el sentido de darnos una idea, un concepto. Para significar que agua y espíritu lo usa para significar que Dios actuaría en la limpieza de su pueblo y en un tipo de obra regeneradora. Antes yo les mencionaba a Jeremías, Ezequiel, y justamente Ezequiel, ustedes no lo busquen, el profeta Ezequiel en el capítulo 36, los versículos 27 al 27, usa estos términos, plantea este concepto y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Claro, no está hablando de una agua limpia, agua física para limpiar impureza física. Está hablando de algo más profundo. Está hablando de una obra de Dios. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Acuérdense que Ezequiel es un profeta en la cautividad. Ezequiel es levantado como profeta allí en Babilonia. Os daré, dice en el versículo 26, corazón nuevo. Ahí está esta obra de lo alto. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, un concepto que los del Antiguo Testamento no entendían. Sí, bueno, que el espíritu vino sobre Sansón y vino sobre, pero que Dios va a poner su espíritu dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Jesús le está diciendo a Nicodemo que a menos que ocurra algún tipo de experiencia de limpieza y de regeneración obrada por Dios en el corazón del hombre, los hombres no pueden, en este caso dice, entrar en el reino de Dios. Entonces ahora Jesús además no solo equipara el nacer de nuevo con nacer del agua y del Espíritu, sino el ver el reino de Dios, se lo explica de otra manera, está diciendo, te estoy hablando de entrar en el reino de Dios. En pocas palabras Jesús le está diciendo, por nacer de nuevo es nacer por la obra sobrenatural de Dios en el hombre, y por ver el reino es entrar y formar parte de ese reino de Dios. Y si eso no ocurre, la persona está fuera del reino. El término reino de Dios es un concepto común en los evangelios sinópticos, pero en Juan no es tan común, lo usa pocas veces, solo un par de veces. Y lo usa siempre en este sentido de la esfera del gobierno de Dios sobre esos súbditos del reino de Dios, y después también en el sentido de la consumación del reino de Dios pleno y futuro. Ese reino de Dios que se acercó a los hombres en la persona de Jesús, pero que cuando se acercó con sus demandas. Demandas que justamente los fariseos rechazaban. Juan dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le toma el sermón a Juan y predica el mismo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Los apóstoles, después de la resurrección de Cristo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, para que venga de la presencia de Dios refrigerio, tiempos de refrigerio.
¿Y qué predicamos nosotros? Pedile a Dios lo que quieras. No, arrepentite y cree en el Evangelio. Porque si no naces de nuevo, no podés entrar en el reino de Dios. En el versículo 6 Jesús va un paso más en ayuda de Nicodemo y contrasta la comprensión natural que Nicodemo le estaba dando a todas las palabras de Jesús y lo contrasta justamente con todo este aspecto espiritual que Jesús le estaba dando a las palabras. Dice, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí carne, en este contexto, apunta a la naturaleza humana, que solo puede producir seres humanos. Vida física, esa naturaleza que adquirimos cuando nacemos en este mundo físico y natural, y que nos lleva a ser portadores de los rasgos de nuestros progenitores. Yo me parezco a mi papá, mi hermano se parece a mi mamá. En realidad nos parecemos un poco a todos. Mi hija se parece un poco a mí y un poco a mi esposa. Y así nos pasa a todos. Vieron que es bastante fácil identificar, por lo menos decís, es de tu familia, ¿no? Sí, es mi hermano, sí, es mi papá, sí, es mi mamá. Pero el tipo de nacimiento del que habla Jesús, este nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es el único tipo de nacimiento que puede producir vida espiritual. Y que también permite que aquellos que nacen de nuevo, primero entren al reino y después también sean portadores de rasgos de aquel que le dio la vida. En este caso, Dios. Y Jesús está estableciendo que a menos que Dios sobre ese nuevo nacimiento, el hombre está fuera del reino de Dios. El hombre no puede participar de esa vida espiritual. No es algo que el hombre puede producir por sí mismo. Y eso es lo que le dice a Nicodemo. Nicodemo, lo que nace de la carne, por más que puedas de alguna forma volver al vientre de tu mamá y nacer, vas a nacer otra vez en tu naturaleza humana. Yo te hablo de un nacimiento de arriba. Y el que nace del espíritu, espíritu es. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús hablando, ¿no? No te maravilles, le dice. ¿Se puede imaginar la cara de asombro de Nicodemo? Porque esa palabra maravillarse habla de asombro, extrañarse, admirarse. Yo imagino la cara de Nicodemo, escuchando lo que está escuchando, y que Jesús lo mire y le dice, no te maravilles. Dicen algunos que Juan, el discípulo, el apóstol, quien escribió este evangelio, pudo haber sido un testigo presencial de esta charla. No se sabe, pero bueno, algunos lo presumen. Y la verdad es que no sabemos, pero si estaba ahí, me imagino que en ese momento Juan le levantó la mandíbula a Nicodemo y se la puso en su lugar porque la habrá pegado contra el piso. Y Jesús le dice, no te maravilles, no te asombres de lo que estás escuchando. ¿De qué? De que os dije, os es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo. Claro, porque él acaba de escuchar que hay algo que es necesario, en el más amplio sentido de la palabra necesario, para poder entrar en el reino de Dios, y él se da cuenta que él no lo tiene y que ni siquiera lo puede entender. Y está maravillado. Y recuerden, cuando hablamos de necesario, hablamos de que es algo que debe ocurrir, debe hacerse, debe existir para tenerse, para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de algo o de alguien. Es algo que tiene que ocurrir, no es optativo. Y eso es lo que está escuchando Nicodemo. Es necesario. Claro, y él lo que está escuchando, aunque Jesús no se lo está diciendo de manera directa, es, no alcanza con ser un fariseo. No alcanza con tu celo. No alcanza con tus cercos perimetrales. No alcanza con tu supuesta piedad, con tu supuesta justicia. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario. Versículo 8. El Señor le dice, el viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y uno dice, uy, acá ya, si Nicodemo antes estaba con la boca abierta, ahora se cayó de espalda. No, porque Jesús también sigue insinuando pasajes bíblicos. Lo que a nosotros nos parece algo medio velado, a los oídos de Nicodemo era una ayuda más de Jesús para que entienda de lo que estaba hablando. Jesús no quería que este hombre se aleje de él confundido. Si se había acercado para saber quién era él, se iba a ir sabiendo quién era él. La palabra que aquí se traduce viento, en el versículo 8, es una palabra griega que es la misma palabra que se usa para hablar de espíritu. En este caso es la palabra neuma. Y Jesús usa este juego de palabras un poco para hacerle entender a Nicodemo que este nuevo nacimiento, o este nacimiento de arriba, es una obra a favor de Dios, es una obra de Dios a favor de los hombres, y que, aunque no lo podemos comprender plenamente, aunque no es algo que podemos ser dogmáticos en explicarlo, sí es evidente. Así como el viento es evidente, aunque no comprendas ni de dónde viene, ni a dónde va, de dónde sopla, sus efectos son evidentes cuando sopla sobre un árbol, por ejemplo. Sabés que es el viento que está moviendo esas hojas. Y el Señor le dice algo así. Mirá, no lo vas a poder comprender. Esta es una obra de lo alto, esta es una obra del Espíritu, esta es una obra de Dios. No vas a comprenderlo plenamente, pero es evidente. Y al mismo tiempo Jesús le está insinuando otros pasajes del Antiguo Testamento. Yo pienso que le está insinuando, no lo busquen, Eclesiastés 11:5, donde dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y la palabra que usa viento aquí en este pasaje de Eclesiastés, que está en hebreo, también es una misma palabra que se usa tanto para viento como para espíritu, en este caso es la palabra ruaj. Y el Señor lo lleva por ese lado. Le está diciendo a Nicodemo que él tiene que reconocer que la obra de la que Jesús le está hablando es de Dios. Y que los hombres no van a lograr comprenderla plenamente. Pero es necesaria que la vivan, es necesaria que la experimenten para poder entrar en el reino de Dios. Y que aquellos que son nacidos del Espíritu, hay evidencias que demuestran que así fue. No explicaciones, sino evidencias. Y lo está invitando a Nicodemo a que baje ya la guardia, ¿no? Como diciendo, Nicodemo, tenés que reconocer que esta es una obra de Dios y que los hombres no llegamos a comprender plenamente la obra de Dios. Como ignoramos el camino del viento, como ignoramos cómo crece los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y este nacimiento lo hace Dios. Versículo 9, encontramos que dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta es la última vez que habla Nicodemo, al menos en esta charla con Jesús. Y lo último que puede decir es, ¿cómo puede hacerse esto? Ya no quiero comprender, sino que quiero saber cómo puede ocurrir esto. Y lo que está diciendo en pocas palabras es, yo no nací de nuevo. No sé ustedes, yo le agradezco a Nicodemo que se haya animado a preguntar, ¿no? Porque esto dio lugar a la respuesta de Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede ocurrir esto que es algo de lo alto, algo obrado por Dios, algo inentendible, difícil de explicar, limitados nosotros para explicar, pero evidente y necesario? Tan necesario que si no ocurre, no pasa lo otro, que es entrar en el reino de Dios. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Pero cómo? Si no estamos hablando entre maestros. ¿Cómo? ¿No sos vos quien enseña al pueblo? ¿No sos vos la voz autorizada para las cosas de la religión, de la fe? ¿Cómo eres maestro de Israel y no sabes esto?
Bueno, Jesús comienza a preguntarle esto justamente a Nicodemo, ¿no? Llegaste diciendo, sabemos que vienes de Dios, pero evidentemente no sabés mucho. Ni vos ni los que te acompañaban ilusoriamente o supuestamente. Y Jesús también le habla en plural. Fíjense, versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo llegó diciendo lo que sabían de Jesús. Y Jesús le está diciendo ahora, de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto. Pero ustedes, vos y los tuyos, no quieren recibir nuestro testimonio. ¿A qué se refiere exactamente Jesús cuando dice de lo que sabemos hablamos y testificamos, ese plural? Bueno, puede estar hablando de la pluralidad de la deidad, posiblemente, sí, puede ser. Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también puede estar haciendo referencia al ministerio de Juan, el Bautista, que predicaba, como dije, el mensaje que Jesús también predicaba. Que llega diciendo, el reino de los cielos se acercó, pero tiene sus demandas. Arrepiéntanse y crean. Pero los fariseos, ¿arrepentirnos nosotros de qué? Nosotros, los fariseos, los separados, los apartados, que eso significa el nombre. Aquellos que la gente cuando nos ve nos aplaude, que nos dan los mejores asientos, que nos piden que oremos, que somos el ejemplo de piedad. ¿Nosotros arrepentirnos de qué? Y de hecho Jesús dice, y no reciben nuestro testimonio. Y en el versículo 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, porque este nacimiento de lo alto es algo que ocurre aquí, en la tierra. Y si no son capaces de creer estos anuncios que hacemos, que son terrenales, el arrepentimiento, la fe, el nacer de nuevo, ¿cómo van a creer si les anunciara las celestiales, dice Jesús? Y acuérdense que él acaba de decir, de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y ahora le va a decir que él ha visto las cosas celestiales, que él conoce las cosas celestiales, que solo él las conoce. Que él es la autoridad para hablar de las cosas celestiales porque de ahí viene. Fíjese que dice, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Solo el Hijo del Hombre puede hablar las cosas celestiales, porque Él vino del cielo, porque el Hijo del Hombre ha descendido del cielo, ha sido enviado del cielo, y ha sido enviado en favor de los hombres, a hacer una obra en favor de los hombres. Y de inmediato le explica a Nicodemo que para que eso que es necesario ocurra y los hombres puedan entrar en el reino de Dios, primero hay algo que también es necesario que el Hijo del Hombre haga, para que el nuevo nacimiento sea posible. Fíjense, versículo 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez el Señor lo vuelve a llevar a las Escrituras, a este maestro de Israel. Él quiere saber cómo puede hacerse esto y Jesús le va a decir qué es lo que hace posible que esto ocurra. Lleva su mente a las Escrituras nuevamente, como acabo de decir, y su mente se fue al episodio de Números. Nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, Números capítulo, no lo busquen, 21, a partir del versículo 4, cuando básicamente el pueblo de Israel estaba peregrinando ya en el desierto, libertado poco tiempo atrás por Dios de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, viendo sus señales, viendo su poder, su obrar. Pero van por el desierto y empezó la murmuración, la queja, hasta le molestaba el pan que Dios les daba para sustentarlo en medio del desierto, el maná. Y dice que en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, dice el versículo 6 de Números 21, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, vino el juicio de Dios.
Y en el versículo 7 dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Hemos pecado, reconocieron su pecado, aquello que los fariseos no estaban dispuestos a hacer. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová, dice el versículo 8, dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios les otorga un medio de gracia, por medio de la fe, por el cual ellos pudieran ser salvos de ese juicio de Dios. Ahora te mordía la serpiente, se te empezaba a inflamar el brazo, ibas corriendo a Moisés, Moisés, llévame al hospital más cercano. En el desierto no había. Y Moisés dice, no, mirá esa serpiente que está colgando de esa asta y no vas a morir. ¿Qué? ¿Que me muero? Porque claro, tengo que mirar eso y creer eso, sí. Y el que miraba eso, vivía. El que miraba eso con fe, creyendo en el medio de gracia que Dios proveyó. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿cómo es posible hacer esto? Esto es posible porque así como Moisés en el desierto levantó esa serpiente para que todo el que mirara a ella viviese, así es necesario, dice, otra vez necesario. Fíjense cómo Jesús está en esta cuestión, en esta charla con Nicodemo, hablando de las cosas que son necesarias, no optativas. Y aquí encontramos un anuncio velado, un tanto velado de su muerte. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo, ¿cómo se hace esto? Esto se hace por el arrepentimiento, como el pueblo de Dios. Hemos pecado. Moisés, pecamos. Ora a Dios para que nos perdone. Y por la fe. Por la fe en ese que fue colgado en un madero. Hecho maldición por nosotros, porque escrito está, dice la palabra, maldito todo el que sea colgado de un madero. Ese que quedó colgando entre el cielo y la tierra para reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo se hace esto, Nicodemo? Esto es un regalo que Dios da a todo aquel que se arrepiente y cree en la muerte y resurrección de Jesucristo en su lugar. Esto es un regalo que se da por fe. Nosotros cuando creímos, cuando nos arrepentimos y creímos en el Señor, pasó algo más que haber sido perdonados. Pasó algo más que haber sido herederos de la vida eterna. Nacimos de nuevo. No lo entendíamos, no lo comprendíamos. Quizás hoy todavía no lo llegamos a comprender plenamente, pero en ese momento, y cada vez que una persona pone su fe en Jesucristo y mira al que colgó del madero por ellos, y por la fe recibe ese perdón que Dios nos da solamente en Jesucristo, de lo alto se opera un nuevo nacimiento, una nueva vida. El cristiano es una nueva criatura que ha nacido de Dios, que ha nacido por el poder y la obra de Dios en su corazón, a través del Espíritu Santo. Y como decía Jesús, ¿no? Así como no entendemos el viento, pero vemos sus efectos, puede ser que no entendamos plenamente lo que nos pasó, pero vemos sus efectos en nuestra vida. Nuestro corazón es transformado, nuestros deseos son transformados, nuestros anhelos son transformados, nuestra vida es transformada. Y como Pablo dice, todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es en ese contexto que el Señor le está respondiendo a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto?
y le anuncia la necesidad de que para que eso ocurra, primero Él tiene que morir, Él tiene que ser hecho maldición, Él tiene que recibir sobre sí la paga del pecado, el castigo por nuestros pecados, pero que todo aquel que mira a aquel que cuelga del madero va a poder nacer de nuevo. En ese contexto está este amado pasaje para todos los creyentes de Juan 3:16. ¿Cómo es posible?, dijo Nicodemo. Esto es posible porque Dios nos amó. Y dice el versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es para un grupito, esto es para todo aquel que en Él cree. ¿Qué pasó con Nicodemo? No sabemos. Yo personalmente pienso que me lo encontraré por la misericordia de Dios en el cielo, en el reino de Dios. Aparece de vuelta en el capítulo 7 diciendo, ¿pero acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído? Cuando lo querían arrestar a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y vienen esos guardias y dicen, no lo trajimos. ¿Por qué? Y porque nunca hombre habló como este hombre. ¿Qué? Ustedes también fueron engañados. Y Nicodemo sale en defensa de Jesús, delante, ya en el Sanedrín. De noche, de estar de noche yendo a ver a Jesús, a estar delante de sus compañeros en el Sanedrín y decir, ¿pero acaso nuestra ley juzga a alguien sin haber oído lo que habla? Y aparece luego en la muerte de Jesús, cuando José de Arimatea reclama a Pilato el cuerpo, y es Nicodemo el que viene con todos esos ungüentos para darle una sepultura digna de un rey, dicen algunos, por lo que él traía y la cantidad que traía. Y probablemente Nicodemo, la última vez que aparece en las Escrituras, que es allí, llevando esos aloes, esas mirras y demás para ungir el cuerpo de Cristo, estaba pensando en sepultar a Jesús como lo que era. ¿Un maestro? No, el rey. El rey que hizo posible la entrada al reino. ¿Por medio de qué? De su muerte y resurrección. Para que todo aquel que como los que miraban a la serpiente vivían, al que mira a él vive y recibe la vida que solo está en Jesús. Te invito a orar. Amado Dios, ¿qué decirte, Señor? Gracias. Pero no hay en nuestro idioma, Señor, otra palabra para manifestar nuestra gratitud. Y ante tu obra, ante tu muerte, se queda tan corta, Señor, que quisiéramos inventar más palabras para poder expresarte cuánto agradecemos, Señor, que en tu amor y en tu misericordia, y en esa ignorancia en la que todos estábamos, Señor, en esa oscuridad en la que todos vivíamos, en ese pozo de lodo cenagoso en el que estábamos, nos miraste con amor, nos extendiste tu mano. Tu Espíritu empezó a obrar en nuestro corazón y nos empezaste a convencer de nuestro pecado, de nuestra necesidad de ser salvados. Y no de salvarnos, sino de ser salvados, que no podíamos hacerlo por nosotros mismos, Señor. Y en un momento nos llevaste a esa cruz y nos mostraste a ese que colgó del madero, a tu Hijo, crucificado por nosotros, hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en ti, Señor. Y creímos, y nos arrepentimos. Y no entendíamos qué pasó, pero algo pasó. Y así como no conocemos el camino del viento, ignoramos tu obra, Señor, pero vivimos agradecidos por esa obra que has hecho y haces en nuestros corazones. Gracias, Señor, por habernos hecho nacer de nuevo y habernos dado entrada a tu reino. Gracias, Señor, porque, como Juan también lo dice, ese verbo que en el principio era con Dios, ese verbo que es Dios, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, pero ese verbo vino a este mundo y fue rechazado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que lo recibe, más a todo el que cree en Él, le has dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esto no es de voluntad de hombre. Esta es una obra que haces tú, Señor. Y solo tú puedes hacer por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amado Dios,
sigue obrando en nuestros corazones, Señor, y perfeccionando esa obra que nosotros has comenzado. Anhelamos parecernos cada día más al que nos dio esta vida que tu Espíritu produce en nosotros. Porque todo el que es nacido de la carne, carne es más. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te amamos, Señor, y anhelamos verte un día, cara a cara, en tu reino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.